La madrugada llegó húmeda y pesada sobre el poblado de San Miguel de las Flores, un pequeño municipio en las montañas de Guerrero. María José despertó con el sonido de los gallos y el aroma del café que su abuela preparaba en la cocina de leña. A sus 23 años, había aprendido a levantarse antes del amanecer para ayudar en la tienda de abarrotes que su familia mantenía desde hacía 3 generaciones. La bruma se colaba entre los árboles de pino y el aire frío de noviembre hacía que cada respiración formara pequeñas nubes de vapor. Se vistió rápidamente con un suéter tejido de lana azul y unos pantalones de mezclilla gastados. Mientras se recogía el cabello negro en una coleta, escuchó la voz de su abuela Guadalupe llamándola desde la cocina. El piso de cemento estaba helado bajo sus pies descalzos cuando caminó hacia el pequeño comedor donde ya estaban servidos los frijoles refritos y las tortillas calientes envueltas en un trapo de algodón limpio. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. La tienda abría a las 7 de la mañana, pero María José necesitaba ordenar la mercancía que había llegado el día anterior. Su prima Lucía, 2 años menor que ella, llegaría más tarde para ayudar con la atención al público. Mientras desayunaba en silencio, su abuela le contaba sobre los rumores que circulaban en el pueblo desde hacía semanas. Grupos armados habían sido vistos en las zonas más alejadas de la sierra, moviéndose entre los caminos de terracería que conectaban las comunidades aisladas. «Ten cuidado, mija», le advirtió Guadalupe mientras servía más café en la taza desportillada. «Don Fermín dice que vio camionetas subiendo por el cerro anoche. No sabemos quiénes son ni qué buscan por acá». María José asintió sin darle mucha importancia. Los rumores eran parte de la vida en la montaña. Desde niña había escuchado historias sobre grupos que pasaban por la región, pero nunca había tenido un encuentro directo con ninguno de ellos. Su vida transcurría entre la tienda, la casa y las ocasionales visitas al mercado del pueblo vecino los domingos. Era una existencia tranquila, predecible, marcada por el ritmo lento de las estaciones y las fiestas religiosas que organizaba la comunidad. Abrió la tienda justo cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la plaza principal. El edificio, de un solo piso, tenía paredes de adobe pintadas de blanco y un techo de lámina que resonaba con cada gota de lluvia. Adentro, los estantes de madera exhibían productos básicos: arroz, frijol, aceite, jabón, refrescos y golosinas para los niños que salían de la escuela primaria ubicada a 2 cuadras de distancia. Un refrigerador viejo zumbaba en la esquina, manteniendo frías las cervezas y los lácteos. Las primeras clientas llegaron poco después de las 8. Doña Petra, una mujer de 60 años, con un chal negro sobre los hombros, compró 1 kilo de azúcar y una lata de leche condensada. Después llegó la maestra Silvia, quien pidió un refresco de cola y 2 paquetes de galletas para sus alumnos. María José atendía con una sonrisa amable, intercambiando comentarios sobre el clima y los preparativos para las posadas navideñas que comenzarían en 2 días. Lucía llegó a las 10 de la mañana con noticias frescas del mercado. «Vi a Roberto esta mañana», dijo mientras acomodaba unas cajas de detergente en el estante inferior. «Dice que su tío, que vive en el Limón, vio un campamento en el monte. Había como 20 hombres armados, pero no causaron problemas. Solo pasaron y siguieron su camino». María José frunció el ceño mientras revisaba el inventario en un cuaderno desgastado. «Y la policía sabe». «¿Cuál policía?», respondió Lucía con una risa amarga. «Aquí solo viene el comandante una vez al mes, y eso cuando se acuerda. Además, nadie quiere meterse en problemas. Mientras no nos molesten a nosotros, mejor ni preguntar».
El día transcurrió con normalidad hasta que cerca de las 3 de la tarde, un silencio inusual se apoderó de la calle principal. María José estaba organizando las latas de atún cuando notó que las personas que caminaban por la plaza se detenían y miraban hacia el norte, de donde venía el camino que bajaba de la sierra. El sonido de motores acercándose hizo que varias mujeres recogieran rápidamente a sus hijos y entraran a sus casas. Lucía se asomó por la puerta de la tienda y su rostro palideció. «Prima, ven a ver esto». 3 camionetas Toyota doble cabina de color negro avanzaban lentamente por la calle de tierra. Los vehículos tenían las ventanas polarizadas y levantaban una nube de polvo rojizo a su paso. María José sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Las camionetas se detuvieron frente a la iglesia, justo al lado de la plaza. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie bajó de los vehículos. Finalmente, las puertas se abrieron y descendieron aproximadamente 15 hombres. Todos vestían ropa táctica de color verde olivo y negro, con chalecos antibalas y pasamontañas que ocultaban sus rostros. Portaban rifles de asalto que colgaban de sus hombros con correas de nylon. El líder del grupo, un hombre alto y corpulento que no llevaba pasamontañas, reveló un rostro curtido por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, y su expresión resultaba imposible de leer. «No tengan miedo», gritó el hombre con voz ronca pero clara. «Solo necesitamos provisiones. Pagaremos todo lo que compremos. No venimos a causar problemas». María José y Lucía se miraron con terror. La prima comenzó a temblar visiblemente y se refugió detrás del mostrador. Desde su posición, María José podía ver cómo otros comerciantes cerraban rápidamente sus negocios con tablones de madera o bajaban las cortinas metálicas. Pero ella sabía que cerrar la tienda en ese momento podría interpretarse como un desafío o una falta de cooperación. 2 de los hombres armados caminaron directamente hacia la tienda de abarrotes. Sus botas militares resonaban sobre el pavimento irregular. María José se obligó a mantenerse firme detrás del mostrador, aunque sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo el delantal. Cuando los guerrilleros entraron, el espacio reducido pareció encogerse aún más. El olor a sudor, tierra y aceite de armas llenó el ambiente. «Buenos días», dijo uno de ellos, su voz amortiguada por el pasamontañas negro. Solo sus ojos eran visibles a través de las aberturas de la tela. «Necesitamos comida enlatada, agua embotellada, pilas y lo que tengas de medicinas básicas». María José intentó responder, pero su garganta estaba tan seca que apenas pudo emitir un susurro. Se aclaró la garganta y dijo con voz temblorosa: «Sí, señor. Tengo atún, frijoles, sardinas. El agua está allá en el rincón». El guerrillero asintió y comenzó a recolectar productos de los estantes con movimientos eficientes y calculados. Su compañero permaneció en la entrada, con el rifle sostenido de manera casual, pero lista para usarse si fuera necesario. Lucía se había agachado detrás del mostrador, con las manos cubriéndose la boca para ahogar cualquier sonido que pudiera escapar. Mientras el hombre armado llenaba 2 bolsas de lona con provisiones, María José no podía dejar de observarlo. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si hubiera hecho esto cientos de veces antes. Cuando terminó, dejó las bolsas sobre el mostrador y sacó un fajo de billetes arrugados de su chaleco táctico. «¿Cuánto es?», preguntó con tono neutral. María José tuvo que hacer un esfuerzo consciente para calcular el precio de todo lo que había tomado. Sus dedos temblaban mientras sumaba mentalmente los costos. «Son 450 pesos», logró decir finalmente. El guerrillero contó los billetes y le entregó 500 pesos. «Quédate con el cambio», dijo sin emoción.
Luego recogió las bolsas y se dirigió hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y giró la cabeza hacia María José. «Gracias por la cooperación. No salgas hasta que nos hayamos ido». Los 15 minutos siguientes fueron los más largos de la vida de María José. Desde la ventana lateral de la tienda, podía ver cómo los guerrilleros visitaban otros negocios de la plaza. El líder, sin pasamontañas, dirigía las operaciones con señas discretas de su mano. Algunos miembros del grupo permanecían vigilando las entradas del pueblo, mientras otros completaban las compras. Todo sucedía con una coordinación militar precisa que resultaba intimidante. Finalmente, después de cargar las camionetas con provisiones, los hombres armados subieron a los vehículos. Los motores rugieron simultáneamente y las camionetas comenzaron a moverse hacia el sur, tomando el camino que conducía hacia las montañas más altas. El polvo que levantaron tardó varios minutos en disiparse, y solo entonces las personas comenzaron a salir tímidamente de sus casas. Lucía emergió de su escondite detrás del mostrador con el rostro empapado en lágrimas. «Pensé que nos iban a matar», sollozó mientras se abrazaba a su prima. No podía respirar, sentía que me iba a desmayar. María José la abrazó con fuerza, aunque ella misma seguía temblando. «Ya pasó, prima, ya se fueron. Estamos bien». Pero ambas sabían que nada volvería a ser igual. La sensación de vulnerabilidad y miedo se había instalado en sus cuerpos como una sombra permanente. Esa noche, cuando María José cerró la tienda y caminó de regreso a su casa, cada sombra entre los árboles le parecía amenazante. El silencio de la montaña, que antes se encontraba reconfortante, ahora sonaba ominoso y lleno de peligros invisibles. Guadalupe la esperaba en la puerta con el rostro preocupado. «¿Están bien, mija? Escuché que llegaron los armados». María José asintió mientras entraba a la casa y se dejaba caer en una silla de madera junto a la mesa del comedor. «Nos compraron cosas y se fueron. No nos hicieron nada, abuela. Solo nos asustamos mucho». La anciana preparó té de manzanilla con canela para calmar los nervios de su nieta. Mientras bebían en silencio, el radio de pilas que permanecía encendido en la cocina transmitía noticias sobre enfrentamientos entre grupos armados en municipios vecinos. Era una realidad que siempre había estado presente en la región, pero que María José había logrado mantener a distancia emocional hasta ese momento. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del líder guerrillero, esos ojos oscuros que parecían capaces de ver a través de las personas. Recordaba el peso del silencio en la tienda cuando los hombres armados entraron, la forma en que el tiempo pareció detenerse, y cómo su cuerpo entero se había preparado para huir, aunque sus piernas se negaban a moverse. Al día siguiente, María José abrió la tienda como siempre, pero todo había cambiado. Las clientas habituales llegaban con expresiones sombrías y conversaban en voz baja sobre lo sucedido. Doña Petra comentó que su hijo quería que se mudaran a la ciudad, lejos de la violencia de la sierra. La maestra Silvia mencionó que varios padres de familia estaban considerando sacar a sus hijos de la escuela por miedo a que algo peor pudiera suceder. Lucía llegó tarde esa mañana. Cuando finalmente apareció, tenía ojeras profundas y admitió que tampoco había podido dormir. «Soñé que regresaban», confesó mientras se sentaba en un banco detrás del mostrador. «Y en el sueño, esta vez no eran amables, esta vez sí nos hacían daño». María José entendía perfectamente ese miedo. Era un temor que se había alojado en su estómago como una piedra fría y pesada. Trabajaron juntas en un silencio inusual durante toda la mañana, sobresaltándose cada vez que alguien abría la puerta de la tienda. El sonido de cualquier vehículo que pasaba por la calle las hacía tensarse inmediatamente, preparadas para lo peor.
Fue durante esos días posteriores cuando María José comenzó a notar cambios en su propio cuerpo. Le dolían los hombros de mantenerlos constantemente tensos. Tenía dificultad para respirar profundamente, como si su pecho estuviera comprimido por una banda invisible. Y lo más extraño de todo era que cuando caminaba, especialmente de noche, sentía que sus piernas no respondían como antes. Era como si sus músculos recordaran el terror de aquella tarde y se negaran a funcionar con normalidad. ¿Tú también sientes que caminas raro?, le preguntó Lucía una tarde mientras organizaban las latas en los estantes. La prima había expresado exactamente lo que María José sentía, pero no se había atrevido a decir en voz alta. Sí, admitió María José. Es como si mis piernas se hubieran vuelto más pesadas, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Lucía asintió con comprensión. Yo también. Y cuando tengo que caminar sola por la calle, siento que me voy a caer, como si hubiera olvidado cómo se hace. Decidieron hablar con otras mujeres del pueblo para saber si les había pasado algo similar. Lo que descubrieron las sorprendió. Doña Petra confesó que desde aquel día no podía caminar derecho, que se tambaleaba como si estuviera mareada, aunque no lo estuviera. La maestra Silvia admitió que había tenido que pedir permiso en la escuela porque le daban ataques de pánico cuando tenía que caminar sola desde su casa hasta el plantel educativo, un trayecto que antes hacía sin pensar dos veces. Es el miedo, explicó Guadalupe cuando María José le contó sobre las conversaciones que había tenido. El cuerpo guarda el terror de maneras que ni siquiera entendemos. Mija, he visto esto antes, hace muchos años, cuando pasaron cosas similares en el pueblo. Las mujeres dejaban de salir de sus casas porque sentían que las piernas no las sostenían. El miedo se mete hasta los huesos y se queda ahí. Con el paso de los días, la vida en San Miguel de las Flores intentó retomar su normalidad, pero nadie podía ignorar el cambio fundamental que había ocurrido. Las mujeres salían menos de sus casas. Los comercios cerraban más temprano. Las conversaciones en la plaza principal eran breves y funcionales, sin la calidez y el chisme amistoso que antes las caracterizaba. María José mantenía la tienda abierta por necesidad económica más que por deseo. Su familia dependía de esos ingresos para sobrevivir. Pero cada día era una batalla contra el miedo que amenazaba con paralizarla completamente. Había desarrollado rituales de seguridad que la ayudaban a sentirse más en control. Revisaba 3 veces las cerraduras antes de dormir. Mantenía siempre las cortinas cerradas después del anochecer, y nunca salía sola después de las 6 de la tarde. Lucía, por su parte, había dejado de trabajar en la tienda. El trauma había sido demasiado intenso para ella y sus padres decidieron enviarla a vivir con unos tíos en Acapulco, donde estaría más segura. El día que se fue, María José la acompañó hasta la parada de autobuses en el pueblo vecino. Se abrazaron durante largos minutos, sin necesidad de palabras. Ambas entendían que ese abrazo era una despedida de la vida que habían conocido, de la inocencia que se había perdido en aquella tarde de noviembre. Después de que Lucía se fue, María José contrató a una mujer mayor del pueblo, doña Clemencia, para que la ayudara en la tienda. Clemencia había vivido en San Miguel toda su vida y había sobrevivido a varias décadas de violencia intermitente en la región. Tenía una fortaleza que María José admiraba y envidiaba al mismo tiempo. No puedes dejar que el miedo te paralice, le decía Clemencia mientras limpiaba el mostrador con un trapo húmedo. Si te quedas quieta, el terror te consume. Tienes que seguir moviéndote, aunque sea difícil. Tienes que recordarle a tu cuerpo que todavía estás viva y que tienes derecho a vivir sin miedo. Esas palabras resonaron profundamente en María José. Comenzó a hacer pequeños esfuerzos conscientes para recuperar su autonomía.
Empezó caminando distancias cortas, sola durante el día, obligando a sus piernas a moverse con normalidad. Al principio era agotador, cada paso requería concentración y voluntad. Pero gradualmente, semana tras semana, comenzó a sentir que recuperaba algo de control sobre su propio cuerpo. También empezó a reunirse regularmente con otras mujeres del pueblo que habían vivido experiencias similares. Se juntaban en la casa de la maestra Silvia 2 veces por semana para hablar, tomar café y compartir sus miedos sin sentirse juzgadas. En esas reuniones, María José descubrió que no estaba sola en su sufrimiento. Cada mujer tenía su propia versión del trauma. Algunas no podían dormir. Otras tenían pesadillas recurrentes. Varias habían desarrollado dolores crónicos sin explicación médica. Mi doctor dice que es psicosomático, comentó una joven llamada Verónica durante una de esas reuniones. Dice que mi mente está creando el dolor en mi espalda y mis caderas porque no puedo procesar lo que vi ese día. Pero el dolor es real, no es imaginario. Cuando intento caminar más de 2 cuadras, siento que me voy a colapsar. María José entendía perfectamente. Su propio cuerpo había desarrollado una memoria del miedo que se activaba en los momentos más inesperados. A veces estaba simplemente organizando productos en la tienda, cuando de repente sus manos comenzaban a temblar sin razón aparente. Otras veces, en medio de la noche, despertaba con el corazón acelerado, convencida de que escuchaba el sonido de camionetas acercándose por la calle. Pasaron 3 meses desde aquel encuentro con los guerrilleros. El invierno había llegado a la sierra con sus noches heladas y sus mañanas de escarcha. María José había logrado recuperar cierta estabilidad en su rutina diaria, aunque el miedo nunca desaparecía completamente. Había aprendido a vivir con él, a reconocer sus síntomas y a desarrollar estrategias para manejarlo. Una tarde de febrero, mientras cerraba la tienda, la maestra Silvia pasó a visitarla. Traía noticias del grupo de mujeres. «Estamos pensando en organizar algo», dijo con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Queremos hacer una reunión comunitaria para hablar sobre lo que nos pasó, para que todos entiendan que esto no solo nos afectó a nosotras, sino a todo el pueblo». María José sintió una punzada de ansiedad ante la idea de hablar públicamente sobre su experiencia. «No sé si pueda», admitió con honestidad. «Solo de pensar en hablar de eso frente a tanta gente me da náuseas». «No tienes que hablar si no quieres», la tranquilizó Silvia, «pero tu presencia sería importante. Necesitamos que la comunidad vea que no estamos exagerando, que lo que vivimos fue real y que todavía estamos lidiando con las consecuencias». Después de pensarlo durante varios días, María José decidió asistir a la reunión comunitaria. Se celebró un domingo por la tarde en el Salón Ejidal, un espacio amplio con paredes de concreto y techo de lámina que normalmente se usaba para asambleas y celebraciones. Acudieron más de 50 personas, incluyendo autoridades locales, miembros del Consejo de Ancianos y representantes de organizaciones de derechos humanos que trabajaban en la región. La reunión comenzó con testimonios de varias mujeres que habían estado presentes aquel día de noviembre. Doña Petra habló sobre cómo el miedo la había llevado a desarrollar problemas cardíacos que antes no tenía. Verónica describió el dolor crónico que la impedía trabajar en el campo como antes hacía. La maestra Silvia compartió cómo había tenido que tomar medicamentos para la ansiedad, porque ya no podía cumplir con sus responsabilidades en la escuela. Cuando llegó el turno de María José, sintió que todas las miradas se concentraban en ella. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Se puso de pie con piernas temblorosas y caminó hacia el frente del salón.
Cada paso era un acto de valentía consciente. Mi nombre es María José, comenzó con voz quebrada, y ese día en la tienda sentí que iba a morir. Se detuvo para tomar aire, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Desde entonces, caminar se ha vuelto algo difícil para mí. Mis piernas no funcionan como antes. A veces siento que se van a doblar en cualquier momento. Los médicos dicen que es psicológico, pero yo sé que es real. Mi cuerpo recuerda el terror de ese día y no lo puede olvidar. El silencio en el salón era absoluto. María José continuó. No estoy aquí para buscar lástima. Estoy aquí porque necesito que entiendan que esto nos cambió, que no podemos simplemente superarlo como si nada hubiera pasado. Necesitamos apoyo. Necesitamos que se reconozca que vivimos algo traumático y necesitamos ayuda para sanar. Cuando terminó de hablar, varias mujeres en la audiencia tenían lágrimas en los ojos. Algunas asintieron con comprensión, reconociendo sus propias experiencias en las palabras de María José. El presidente municipal, un hombre de mediana edad que hasta ese momento había mantenido una expresión neutra, se puso de pie. Agradezco a todas ustedes por tener el valor de hablar, dijo con voz grave. Sé que no ha sido fácil vivir con este miedo constante. Como autoridad, reconozco que hemos fallado en protegerlas. Vamos a trabajar con las organizaciones aquí presentes para conseguir apoyo psicológico y médico para todas las personas afectadas por estos eventos. Las palabras del presidente municipal fueron un primer paso, pero María José sabía que el verdadero trabajo de sanación sería largo y complicado. No se trataba solo de conseguir terapia o medicamentos, sino de reconstruir la sensación de seguridad que se había perdido en aquel encuentro con los hombres armados. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar psicólogos especializados en trauma a San Miguel de las Flores. Ofrecían sesiones gratuitas para cualquier persona que las necesitara. María José asistió a su primera sesión con mucho escepticismo, convencida de que hablar con un extraño no cambiaría nada. Pero para su sorpresa, encontró que era liberador poder expresar sus miedos sin sentirse juzgada. La psicóloga, una mujer joven llamada Daniela, que venía desde la Ciudad de México, le explicó sobre el trastorno de estrés postraumático y cómo el cuerpo humano responde al miedo extremo. Tu sistema nervioso está constantemente en alerta, le dijo Daniela durante una de las sesiones. Tu cuerpo cree que el peligro está siempre presente, por eso tus piernas no funcionan como antes. Es una respuesta de supervivencia que se quedó atascada en modo on. Entender que había una explicación científica para lo que sentía ayudó a María José a no sentirse tan sola o rota. Comenzó a practicar técnicas de respiración y relajación muscular que Daniela le enseñó. Al principio le parecían tonterías, simples trucos que nunca funcionarían, pero con la práctica constante empezó a notar pequeños cambios. Sus hombros ya no estaban permanentemente tensados, podía respirar más profundamente, y aunque sus piernas todavía se sentían débiles a veces, había momentos en que podía caminar con algo parecido a su vieja confianza. El grupo de mujeres que se reunía en casa de la maestra Silvia se convirtió en una fuente crucial de apoyo. Compartían estrategias para lidiar con el miedo, se acompañaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntas cada pequeño logro. Cuando Verónica logró caminar hasta el mercado del pueblo vecino, sin tener un ataque de pánico, todas brindaron con refrescos y abrazos. Cuando doña Petra pudo finalmente dormir una noche completa sin pesadillas, lo compartió con lágrimas de alegría. María José encontró en ese grupo algo que no sabía que necesitaba. Una comunidad de mujeres que entendían exactamente lo que estaba viviendo.
No tenía que explicar o justificar sus miedos con ellas. No tenía que fingir fortaleza cuando se sentía débil. Podía simplemente ser vulnerable, y eso estaba bien. Para abril, casi 6 meses después del encuentro con los guerrilleros, María José había recuperado mucho de su funcionalidad. Todavía tenía días difíciles en los que el miedo la abrumaba, pero ya no era una presencia constante y paralizante. Había aprendido a reconocer los síntomas cuando comenzaban y a aplicar las técnicas que había aprendido en terapia para calmarlos antes de que se intensificaran. Una tarde, mientras cerraba la tienda, se dio cuenta de que había caminado todo el día sin pensar conscientemente en cada paso. Sus piernas simplemente habían funcionado de manera natural, sin el esfuerzo deliberado que antes requería cada movimiento. Se detuvo en medio de la calle y se permitió sentir ese pequeño triunfo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Esa noche, durante la reunión del grupo de mujeres, María José compartió su experiencia. «Hoy caminé sin pensar», dijo con una sonrisa. «Por primera vez en meses, mis piernas simplemente me llevaron a donde necesitaba ir sin que tuviera que ordenarles conscientemente que se movieran». Las otras mujeres entendieron la magnitud de ese logro. La maestra Silvia aplaudió, y pronto todas se unieron en un aplauso que resonó en las paredes de la pequeña sala. Era más que un simple aplauso por María José. Era un reconocimiento de que la sanación era posible, aunque fuera lenta y llena de retrocesos. Doña Clemencia, que había continuado trabajando en la tienda y había sido un pilar de fortaleza para María José, compartió su propia historia esa noche. Habló de cómo décadas atrás había vivido eventos similares y cómo había aprendido a seguir adelante a pesar del miedo. «El terror nunca desaparece completamente», dijo con la sabiduría de sus años, «pero aprendes a convivir con él. Aprendes que eres más fuerte de lo que creías, y aprendes que no tienes que estar sola en esto». El verano llegó a San Miguel de las Flores con sus lluvias intensas que convertían las calles de tierra en ríos de lodo. María José había establecido una nueva rutina que incluía sus sesiones de terapia, las reuniones con el grupo de mujeres y el trabajo en la tienda. Había momentos de retroceso, días en que el sonido de una camioneta la hacía correr a esconderse, pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Una mañana de julio, mientras abría la tienda bajo un cielo despejado después de la tormenta nocturna, María José se encontró con la maestra Silvia, quien caminaba con paso firme hacia la escuela. Se saludaron con una sonrisa cómplice, ese tipo de sonrisa que solo comparten quienes han atravesado juntas por experiencias difíciles. «¿Cómo van tus piernas hoy?», preguntó Silvia con genuino interés. María José se tomó un momento para evaluar cómo se sentía. «Mejor», respondió con honestidad. «Todavía hay momentos difíciles, pero ya no siento que voy a colapsar en cualquier momento». «Eso es progreso», afirmó Silvia, «y es importante reconocerlo. Hemos recorrido un largo camino desde noviembre». Era verdad. Todas las mujeres del grupo habían progresado en su proceso de sanación, cada una a su propio ritmo. Algunas, como María José, habían logrado recuperar mucha de su funcionalidad anterior. Otras todavía luchaban con síntomas severos, pero incluso ellas mostraban mejorías graduales. Lo más importante era que ninguna estaba sola en su lucha. El grupo había crecido con el tiempo. Otras mujeres del pueblo y de comunidades vecinas habían empezado a asistir a las reuniones al enterarse de que existía un espacio seguro para hablar sobre sus propias experiencias con la violencia. Cada historia era diferente en sus detalles, pero todas compartían el mismo núcleo de miedo, trauma y la lucha por recuperar una sensación de normalidad.
María José descubrió que ayudar a otras mujeres que estaban comenzando su proceso de sanación le daba un sentido de propósito que no había anticipado. Cuando una mujer nueva llegaba al grupo, temblorosa y asustada, María José podía ofrecerle la perspectiva de alguien que había estado en ese mismo lugar y había logrado avanzar. No podía prometer que sería fácil, pero podía asegurarle que no estaba sola. En agosto, el grupo organizó un taller de autodefensa dirigido por una instructora que venía de la capital del estado. La idea no era convertirse en guerreras, sino recuperar algo de confianza en sus propios cuerpos y capacidades. María José participó con entusiasmo, aunque al principio se sentía torpe y fuera de lugar. La instructora, una mujer musculosa llamada Patricia, les enseñó técnicas básicas de defensa personal, pero más importante aún, trabajó en fortalecer su autoestima y su sentido de agencia. No se trata de que puedan vencer a un hombre armado en un combate, les explicó durante la primera sesión. Se trata de que recuperen la confianza en que sus cuerpos son herramientas poderosas, no solo recipientes de miedo. Durante las semanas de entrenamiento, María José sintió cómo su cuerpo se transformaba. Sus músculos se fortalecían, su coordinación mejoraba y, lo más importante, la conexión entre su mente y su cuerpo se restablecía. Ya no sentía que sus piernas fueran entidades separadas, que podían traicionarla en cualquier momento. Eran parte integral de ella, respondían a sus órdenes, la sostenían y la llevaban a donde necesitaba ir. Una tarde, mientras practicaba movimientos de defensa con Verónica como compañera, María José se dio cuenta de algo fundamental. Estaba sudando, riéndose y moviéndose con libertad. No estaba pensando en el miedo, no estaba monitoreando constantemente su entorno en busca de amenazas. Simplemente estaba presente en el momento, disfrutando de la sensación de su cuerpo en movimiento. Esa revelación fue como un despertar. Se dio cuenta de que había pasado meses viviendo en un estado constante de hipervigilancia y que finalmente, por primera vez desde noviembre, podía bajar la guardia lo suficiente como para sentirse libre, aunque fuera por unos momentos. Después del taller, el grupo decidió continuar reuniéndose no solo para hablar sobre sus traumas, sino también para hacer actividades que las ayudaran a reconectar con la alegría. Organizaron caminatas grupales por los senderos de la montaña, siempre juntas para sentirse seguras. Prepararon comidas comunitarias donde compartían recetas tradicionales y risas. Incluso comenzaron un pequeño huerto colectivo donde cultivaban hierbas medicinales y verduras. María José descubrió que estas actividades eran tan importantes para su sanación como la terapia formal. Le permitían crear nuevos recuerdos positivos asociados con su comunidad, reemplazando gradualmente los recuerdos de miedo que habían dominado su psique durante meses. Para septiembre, casi un año después del encuentro con los guerrilleros, San Miguel de las Flores celebraba sus fiestas patronales. Era una tradición que se había mantenido durante generaciones, con música, bailes tradicionales, comida y ceremonias religiosas. El año anterior, María José había participado activamente en la organización. Este año había dudado si tendría la energía emocional para involucrarse, pero el grupo de mujeres la animó a participar. Es importante que recuperemos nuestras tradiciones, argumentó la maestra Silvia. No podemos dejar que el miedo nos quite también eso. Las fiestas son parte de quienes somos como comunidad. María José aceptó ayudar en la organización de los puestos de comida. Trabajó junto a doña Clemencia y otras mujeres del pueblo preparando tamales, atole y buñuelos para vender durante los 3 días de celebración. Fue agotador, pero gratificante. Y cuando llegó el día de la fiesta principal, María José se permitió disfrutar verdaderamente.
bailó con su abuela Guadalupe al son de la banda que tocaba en la plaza, comió elotes asados y churros cubiertos de azúcar. Se rió con sus amigas del grupo mientras observaban a los niños jugar a la lotería. Y cuando cayó la noche y comenzaron los fuegos artificiales, en lugar de sobresaltarse con cada explosión, se maravilló con los colores que iluminaban el cielo oscuro. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa bajo un cielo estrellado, María José reflexionó sobre el camino que había recorrido. Casi un año atrás, había estado segura de que nunca volvería a sentirse segura caminando sola por esas calles. Pero ahí estaba, con pasos firmes y confiados, recorriendo el camino familiar bajo la luz de la luna. Sus piernas ya no se sentían como traicioneras. Ya no temblaba constantemente. El nudo de ansiedad que había vivido en su estómago durante meses se había aflojado considerablemente. No había desaparecido completamente y sabía que probablemente nunca lo haría del todo, pero había aprendido a vivir con él, a manejarlo y a no dejar que definiera su existencia. Cuando llegó a su casa, Guadalupe la esperaba con una taza de chocolate caliente. Se sentaron juntas en el pequeño patio trasero, envueltas en rebozos de lana para protegerse del frío nocturno. Durante un rato, simplemente disfrutaron del silencio compartido, del tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen profundamente. «Estoy orgullosa de ti, mija», dijo finalmente Guadalupe. «Has mostrado una fortaleza que ni siquiera sabías que tenías». María José sonrió con lágrimas en los ojos. «Hay días en que todavía no me siento fuerte», admitió. «Hay días en que el miedo todavía me paraliza, pero he aprendido que la fortaleza no significa no tener miedo, significa seguir adelante a pesar del miedo». La anciana asintió con sabiduría. «Eso es exactamente lo que significa. Y has ayudado a otras mujeres a entender eso también. Eso es un regalo muy valioso». Las semanas siguientes trajeron un sentido de estabilidad que María José había ansiado durante meses. La tienda funcionaba bien. Sus sesiones de terapia habían espaciado a una vez al mes en lugar de semanales. Y las reuniones del grupo de mujeres continuaban siendo un espacio de apoyo y crecimiento. Un día de octubre, mientras organizaba el inventario, recibió una visita inesperada. Era Lucía, su prima, quien había regresado de Acapulco para una visita corta. Las dos mujeres se abrazaron con emoción y María José notó inmediatamente que Lucía lucía diferente. Tenía más peso. Su piel estaba bronceada por el sol de la costa y había una ligereza en su expresión que no tenía cuando se fue. «¿Cómo has estado?», preguntó Lucía mientras se sentaban en los bancos detrás del mostrador. María José le contó sobre su proceso de sanación, sobre el grupo de mujeres, sobre la terapia y los pequeños pero significativos logros que había alcanzado. Lucía escuchaba con atención y cuando María José terminó, compartió su propia experiencia. «Al principio fue muy difícil», admitió Lucía. «En Acapulco me sentía perdida y fuera de lugar. Extrañaba San Miguel a pesar del miedo. Pero con el tiempo y con mucha terapia empecé a sanar. Todavía tengo pesadillas a veces y hay cosas que me disparan recuerdos de ese día. Pero he aprendido a vivir con eso». Las dos primas pasaron horas conversando, compartiendo sus experiencias paralelas de trauma y sanación. Lucía había encontrado trabajo en un restaurante en la zona turística y había hecho nuevas amigas. Estaba considerando volver permanentemente a San Miguel, pero solo si sentía que podía manejarlo emocionalmente. «Este lugar siempre será mi hogar», dijo Lucía mirando por la ventana de la tienda hacia la plaza principal. «Pero necesito saber que puedo estar aquí sin que cada sombra me asuste, sin que cada ruido me haga saltar. Necesito recuperar mi relación con este lugar». María José entendía perfectamente ese sentimiento. «Lleva tiempo», le aseguró.
No es un proceso lineal, hay avances y retrocesos, pero es posible recuperar esa sensación de pertenencia y seguridad. No será exactamente como antes, pero puede ser buena a su manera. Durante los días que Lucía estuvo en el pueblo, María José la llevó a las reuniones del grupo de mujeres. Lucía compartió su historia y encontró consuelo en saber que no estaba sola en su experiencia. Las otras mujeres le dieron la bienvenida con calidez y comprensión, ofreciéndole el mismo tipo de apoyo que habían recibido cuando más lo necesitaban. Cuando Lucía regresó a Acapulco una semana después, las dos primas se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto cercano. María José sabía que su prima eventualmente regresaría a San Miguel cuando estuviera lista, y que el grupo de mujeres estaría ahí para apoyarla en ese proceso. El final del año se acercaba con rapidez. Diciembre trajo consigo los preparativos para la Navidad y el Año Nuevo. María José se involucró en la organización de las posadas del pueblo, algo que el año anterior había hecho sin pensar dos veces, pero que este año tenía un significado especial. Era una afirmación de que la vida continuaba, de que la comunidad seguía fuerte a pesar de los desafíos. Durante una de las posadas, mientras cantaba villancicos junto a sus vecinos y amigas, María José tuvo un momento de profunda gratitud. Miró a su alrededor y vio rostros familiares, iluminados por las velas que todos sostenían. Vio a la maestra Silvia riendo con los niños, a doña Petra compartiendo ponche caliente, a Verónica cargando a su bebé recién nacido. Vio supervivencia, resiliencia y comunidad. La última reunión del año del grupo de mujeres se celebró la semana antes de Navidad. Habían decidido hacer una ceremonia especial para honrar su viaje colectivo de sanación. Cada mujer trajo algo que simbolizara su proceso. Fotos, cartas, objetos que representaran sus miedos o sus logros. María José trajo un par de zapatos viejos que había usado durante los primeros meses después del encuentro con los guerrilleros. Eran zapatos desgastados, con las suelas casi completamente lisas de tanto caminar mientras luchaba por recuperar su autonomía. Los colocó en el centro del círculo que habían formado. Estos zapatos me acompañaron durante los días más difíciles, explicó a las otras mujeres. Cada paso que di con ellos fue un acto de valentía, aunque en ese momento no me sintiera valiente. Representan el camino que he recorrido, literal y figurativamente. Otras mujeres compartieron sus propios símbolos y sus historias. Hubo lágrimas, pero también risas y abrazos. Al final de la ceremonia, todas se tomaron de las manos y guardaron un minuto de silencio en honor a su proceso colectivo de sanación. Cuando María José regresó a casa esa noche, se sentó a escribir en el diario que su terapeuta le había sugerido mantener. Reflexionó sobre todo lo que había vivido en el último año, sobre cómo había pasado de ser una mujer paralizada por el miedo a alguien que podía caminar con confianza, que podía ayudar a otras, que podía reír y bailar y celebrar la vida. Mis piernas finalmente pueden caminar igual, escribió en la última entrada del año. No exactamente como antes, porque yo no soy exactamente la misma persona que era, pero puedo caminar, puedo correr, puedo bailar, y eso es suficiente, más que suficiente. Es un milagro que construí día a día, paso a paso, con el apoyo de mujeres increíbles que se convirtieron en mi segunda familia. Cerró el diario y miró por la ventana hacia la montaña oscura que se erguía contra el cielo estrellado. San Miguel de las Flores seguía siendo un lugar donde la violencia podía irrumpir en cualquier momento. Eso no había cambiado. Pero María José había cambiado. Había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir viviendo a pesar de él. Y mientras se preparaba para dormir esa noche, María José se permitió sentir esperanza por el futuro.
No sabía qué traería el próximo año, qué desafíos enfrentaría, pero sabía que tenía las herramientas y el apoyo para enfrentarlos. Sus piernas la sostendrían, su comunidad la respaldaría, y ella continuaría caminando, un paso a la vez, hacia adelante, siempre hacia adelante.